Welcome Home, un barrio alegre, colorido y divertido donde todos sus habitantes conviven en total paz y armonía. O al menos eso es lo que parece, aunque en el fondo este vecindario oculta un horrible secreto. En esta serie de vídeos estaré analizando a los diferentes vecinos que conviven en este lugar. Ahora le toca el turno a Eddie. Confiable, amable y siempre determinado, Eddie Dare es el mejor cartero que ha tenido Welcome Home, aunque el único. A pesar de ser un tipo un poco torpe y olvidadizo, a Eddie le encanta su trabajo y siempre se las arregla para entregar el correo de todos a tiempo. Eddie era un cartero que se trasladó a Home desde un pueblo lejano para establecer allí una oficina de correos, que se conocía como Eddie's Post Office. A pesar de tener un origen escrito, Eddie nunca había dicho el nombre correcto de su lugar de origen durante toda la serie. A menudo, el chiste consistía en declarar un lugar que no existía, seguido de una confesión de lo que recordaba como un lugar al que entregaba en lugar de un lugar en el que vivía. Eddie parece ser un vecino muy querido por todos, especialmente por Frank, su mejor amigo y posible pareja, ya que podemos verlos a ambos en una actitud bastante cariñosa en cierto arte conceptual. Este enorme hombretón se nos presenta como un personaje muy sensible y sentimental, tal y como podemos ver en la siguiente imagen, donde lloriquea angustiado por las exigencias de Julie. Aún así, creo que Eddie siente gran afecto por todos sus vecinos, incluido a Wally. Los segmentos de Eddie se centraban a menudo en proyectos de arte y artesanía que enseñaba a los otros residentes, lo que normalmente le mantenía detrás del mostrador de la oficina de correos. El material impreso descubierto se centraba en la preparación correcta del correo, ya fueran cartas o paquetes. A Eddie se le encontraba con frecuencia en el propio barrio, a menudo acompañado de una bolsa de correo o un accesorio para repartir. También participaba activamente en sketches en los que intervenían los demás vecinos, normalmente aportando soluciones a los problemas de los demás mediante el trabajo. A diferencia de Howdy Place, Eddie Post Office no exigía remuneración por sus servicios. Los residentes del hogar podían entrar y salir a su antojo antes de que terminara el día. Las páginas ilustradas también señalaban que Eddie tenía una madre que era cartera, pero no se le daba un nombre y solo se la mencionaba vagamente. Merece la pena mencionar la siguiente imagen, en la que podemos ver a Wally cargando el cuerpo inconsciente o sin vida de Eddie, mientras comenta: «Vas a estar bien». Suponiendo que esta imagen sea canónica, podemos teorizar que Wally nuevamente está haciendo de las suyas, deshaciéndose de sus vecinos. Concretamente, el hecho de que sea Eddie quien aparece en esta imagen lo hace más interesante, ya que le da soporte a la teoría que expuse en el vídeo sobre Frank, cuyo enlace te dejo por aquí arriba. Siendo Eddie el cartero encargado de entregar el correo, supondría una amenaza directa a Wally, o mejor dicho a Home, quien manipula a Wally, ya que gracias a las cartas que Frank le da a Eddie para que las envíe al equipo de restauración, ahora la existencia del show ha quedado expuesta y los planes de Home podrían torcerse. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, así como el nombre del siguiente personaje que os gustaría que analizase. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Eddie. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo.
Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.